El accionar del Departamento Administrativo de Seguridad DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe fue más allá de las fronteras colombianas. Las prácticas de espionaje y la política de persecución sistemática sobre la base del que no está conmigo está contra mí caracterizaron la política exterior del gobierno de Uribe. Todo comienza con la designación por parte de Álvaro Uribe de Jorge Noguera como director de la Policía Secreta Colombiana. Según testimonio de quien entonces era jefe de informática del DAS, la llegada de este equipo perseguía un propósito definido. Nosotros llegamos con un solo propósito, colaborarle a las AUC desde el DAS. No solo desde el DAS, porque erróneamente se ha dicho, es que fue desde el DAS, no. El DAS fue de pronto, la llegada de nosotros al DAS fue de pronto la punta de lanza para algo que fue mucho más grande ahora y que trasciende al DAS y que trasciende a Jorge Noguera y a Rafael García. Lo que ocurre es que pues se ha vendido la idea de que fue el DAS y que fue García y Noguera, pero fueron múltiples entidades del Estado, múltiples instituciones del Estado donde hubo penetración del paramilitarismo. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 25 años de prisión al exdirector del DAS, Jorge Noguera Cotes, por 4 delitos, aunque la Fiscalía lo había investigado por 6. En el caso de homicidio, la Corte lo condenó por la muerte del profesor Alfredo Correa de Andrés, ocurrida en Barranquilla en el 2004. Diversas reacciones en la clase política provocó la condena de 25 años de cárcel contra el exdirector del DAS, Jorge Noguera Cotes, por la infiltración de los paramilitares en esa entidad. Se ha comprobado, lamentablemente, que el DAS durante los 8 años del gobierno del presidente Álvaro Uribe se convirtió en una entidad y en un instrumento dedicado a atacar a los opositores del presidente Uribe y del gobierno de entonces. Nosotros creamos una red de manipulación y tráfico de información que se conformó con el DAS, la Fiscalía General de la Nación, la Registraduría. Considerado un buen muchacho y de mucho futuro, en el 2002, Jorge Noguera, pese a su poca experiencia, llegó a la dirección del principal organismo de inteligencia del Estado, el DAS. Noguera había sido el jefe de campaña del expresidente Uribe del Magdalena, el único departamento de la costa donde triunfó en el 2002. Pero pronto su vertiginoso ascenso empezó a sufrir duros reveses. En el 2005, Rafael García, ex jefe de informática del DAS, quien era su mano derecha y hombre de confianza, prendió el ventilador y lo acusó de poner el DAS al servicio de las autodefensas por sus vínculos con 2 poderosos jefes paramilitares, entre ellos Jorge 40. En medio del escándalo, el presidente Uribe lo retira del DAS y lo nombra cónsul en Milán. Uribe lo defendía a capa y espada. ¿Cuál es la falla que usted tiene hoy comprobada contra la ética del doctor Jorge Noguera o alguna conducta del doctor Jorge Noguera que haya violado la ley? Es que ustedes no pueden seguir irresponsablemente abusando de la libertad de prensa para acabar con la legitimidad de las instituciones de Colombia. La libertad de prensa tiene responsabilidades superiores con las instituciones y no con la avidez de dinero. Rafael Garcia is a witness to this reality because of his acknowledged militancy in paramilitary groups. Yo formaba parte de un ala política del bloque norte de las AUC. Es decir, nosotros no fuimos de camuflado, ni participamos de operaciones militares, ni nada de eso. Pues nosotros éramos como colaboradores y pues las autoridades las autoridades colombianas han determinado que todos quienes colaborábamos con las AUC y que llegamos a puestos públicos apoyados en las AUC, casi que llegamos a ser miembros de la organización. Entonces, desde ese punto de vista, sí podrían considerarse miembros o podrían considerarnos miembros de las AUC, porque colaboramos y colaboramos mucho. According to Garcia, Jorge Noguera, who had been head of Álvaro Uribe's presidential campaign in Colombia's northern coast, created a special group of agents to operate clandestinely in Venezuela when he became leader of the ADS. Jorge Noguera tenía muchos contactos con sectores de la oposición venezolana. De hecho, el bloque norte, Jorge 40 y ellos también tenían mucho contacto con sectores de oposición venezolana. Su interés era traficar por territorio venezolano. Entonces, sectores de la oposición le dijeron, bueno, colaborémonos mutuamente. Nosotros los ayudamos a ustedes en estas actividades de narcotráfico y ustedes nos ayudan en deshacernos de llaves. The alliance between the Colombian secret police and the Venezuelan opposition to implement its plan had 3 main goals.
sabotage the productive apparatus, use the media to attack Chavez, send paramilitary, especially the North Bloc where García and Noguera were members, to forge attacks in Venezuelan territory. En los planes que yo conocí se planeaba atentar contra quien entonces era el ministro del Interior, Jesse Chacón, contra quien era el fiscal general de aquel entonces, Isaías Rodríguez, el vicepresidente José Vicente Rangel y el presidente Hugo Chávez. O sea, sé que las AUC o grupos de las AUC tuvieron participación en actividades de conspiración contra el gobierno venezolano, junto con sectores del gobierno. El exministro Fernando Londoño era un enemigo acérrimo del gobierno del presidente Chávez y también pues, participaba de ese tipo de actividades conspirativas. Según García, la alianza entre el DAS, el paramilitarismo y la oposición venezolana determinó la movilización de estos escuadrones de la muerte a la frontera colombo-venezolana. En total, fueron desplegados 2.000 hombres a los departamentos fronterizos con el Zulia, Táchira y Apure. Vinieron algunos generales de la República de Venezuela y algunas otras personas, situación que ya se ha contado en versiones libres dentro de Justicia y Paz, que estaban proponiendo una especie de golpe de Estado también, la toma al Palacio de Miraflores y una serie de situaciones estas que ya se contaron en Justicia y Paz. En una reunión política que el expresidente Uribe presidió en Barranquilla, se refirió a la sentencia de la Corte Suprema contra el director del DAS, que él nombró, Jorge Noguera. Dijo que no podía concebir que lo que relata el fallo haya ocurrido en su gobierno. El expresidente Álvaro Uribe volvió a expresar el sentimiento de culpa de su gobierno por los hechos delictivos cometidos por su primer director del DAS, Jorge Noguera, que fueron consagrados en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que lo condenó a 25 años de prisión. Me resisto a creer, con todo el respeto a la sentencia de la Corte, la instrucción de nuestro gobierno era perentoria. La protección de profesores, sindicalistas, empresarios. El DAS en Cúcuta lo denominamos como la casa de nosotros. O sea, inclusive nosotros teníamos más confianza en el DAS que en cualquier otro estamento del Estado allí. O sea, aunque nos colaboraran. The clearest evidence of the alliance between paramilitaries, secret police and Venezuelan opposition became known on the 9th of May 2004, when more than 120 paramilitaries were found on a farm near Caracas, their mission to assassinate President Chavez. Claro, porque es que el DAS de Colombia planificó, organizó esa infiltración de paramilitares. El DAS de Colombia, el Departamento Administrativo de Seguridad, pues, y varios militares de alto rango aprobaron, apoyaron y financiaron ese operativo en connivencia con militares golpistas venezolanos. These paramilitaries were captured in the Dactari farm, owned by Roberto Alonso, brother of actress and singer María Conchita Alonso. María Conchita Alonso, ella conocía pues, personas que se dedicaban a negocios no muy santos en Colombia desde épocas anteriores y algunos de los que llegaron a ser jefes de las AUC en aquel momento tenían también relación con esos personajes, que eran personajes como que muy dedicados al narcotráfico. Entonces desde aquella época se originó de pronto el conocimiento o la relación de los hermanos Alonso con estas personas que posteriormente algunos de ellos llegaron a figurar como mandos de las AUC. Documents seized by Venezuelan intelligence reflects the plot was being planned. In a meeting held in the city of Valencia, the middle-ranking officer of the United Self-Defense Forces of Colombia were informed that, by order of the Secretariat composed of Berna, Fabio, Mancuso and Castaño, all the top paramilitary leaders appointed Rogelio as war commander of the Metro Bloc of Medellin to form a central command that is responsible for creating operational policies and logistics networks for money laundering, as well as corridors for the movement of large quantities of drugs using Venezuelan territory. This would count for custom and internal contacts with agents, business, military, corrupt police, and trusted Colombians would head the operations. This document mentions one of the darkest blocks of Colombian paramilitary history, the Metro Bloc,
which the Uribe Vélez brothers were behind. Comandantes del bloque Metro, conocidos por todo el mundo, por la opinión pública, fueron J y WC. Pero los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando bloque Metro son el señor presidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas. Sierra's declaration, former paramilitary commander, was introduced by Congressman Ivan Cepeda to the Attorney General of Colombia to document the allegations of Sierra, who says that Metro Block was promoted by then-Governor of Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. This Metro Block would base operations in Guacharacas farm, owned by the former president, his brother Santiago Uribe, and the Galón Henao brothers, linked to the drug trafficking and accused of involvement in the assassination of Andrés Escobar. Uribe tuvo una alianza con paramilitares. Esta no es una afirmación de ninguna manera calumniosa ni es una especulación. Los hechos lo muestran. El señor Santiago Gallón Henao era paramilitar y no en un momento posterior a toda esta historia cuando Uribe era gobernador, sino en ese momento era paramilitar. E igual el señor Luis Alberto Villegas, quien terminó siendo asesinado por los paramilitares. Este hecho lo que muestra es que Uribe estaba rodeado de paramilitares, digamos, sin ir más lejos. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. Mi compromiso es con la verdad. Estoy dispuesto a pedirle al señor presidente Álvaro Uribe públicamente que se desmovilice, que él también perteneció a la organización, él es fundador de un grupo de autodefensa. According to Sierra's testimony, the Guacharaca farm, owned by the Uribe brothers, became a center of death. Ranch workers were killed by the Metro Block, accused of belonging to the guerrilla group ELN. Solo de las haciendas que tiene Uribe en Antioquia, cada una tiene una historia de paramilitarismo. Y como se verá, cada una de esas historias es muy compleja. Esta historia gira en torno a 3 pequeños poblados, a un grupo paramilitar, bueno, muchas víctimas. Nosotros alcanzamos a hablar de cerca de 60 personas que murieron en el año 96 por las masacres cometidas por este grupo que tuvo origen en la hacienda Guacharacas. Pues se empieza a hacer masacres, terminar lo que se había empezado y ya se fue formando el grupo. Y de ahí ya se hicieron ya limpiar la zona, que ya a los días se montan ya negocios. ¿Qué de narcotráfico? Juan Monsalve, another member of the paramilitary Metro Block, son of the butler of the Guacharacas farm, was employed to paint graffiti in support of presidential candidate Álvaro Uribe Vélez. En el año 2001, el ya no gobernador, sino candidato a la presidencia Álvaro Uribe Vélez, llega a hacer un acto político con uno de los hermanos Villegas a la población de San José del Nus. Y lo que sorprende es que en el medio del acto están los paramilitares, que los Villegas le dan la orden a él de ayudar a la campaña y entonces se toma la iniciativa de llenar las paredes de San Roque, de Providencia, de San José del Nus, de cristales, con la consigna AV apoyado por AUC, es decir, Álvaro Uribe Vélez apoyado por las Autodefensas Unidas de Colombia. En la zona de nosotros, claro, nosotros fuimos los que hicimos mucha política a eso. Usted sabe que don Juan Villegas
y el bloque Metro puso los carros para sacar a la gente de las veredas y todos los carros. Ahí fue donde pintaron las paredes que decía Álvaro Uribe auce a la presidencia, que don Juan me mandó una vez y me dijo y me dio unos tarros de aerosol para que borrara eso porque se estaba metiendo en problemas. Me dijo que Uribe se estaba metiendo en problemas. Nosotros denunciamos penalmente a los hermanos Uribe Vélez, al señor Santiago Gallón Henao y al señor Juan Guillermo Villegas ante la Fiscalía. El mismo día del debate le entregué al fiscal que estuvo presente en el debate la denuncia penal por 8 cargos distintos que van desde conformación de grupos paramilitares, homicidio, desaparición forzada, tortura, hurto de combustible, narcotráfico, en fin, es una lista bastante variada de hechos. Y lo que sorprendió en el debate es que la Fiscalía anunció que ya hay abierta una investigación preliminar que no está en cabeza de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es un organismo viciado por su composición política, la mayor parte de esta gente son muy cercanos a Uribe Vélez, sino en la Fiscalía. Así que ahí hay una pequeña, digamos, puerta que se abre para poder tal vez investigar debidamente a quien fuera gobernador de Antioquia. Que luego de 8 años de seguridad democrática, ni siquiera hubo seguridad. O sea, no fue democrática, pero ni siquiera hubo seguridad. Y lo que hoy vemos es que en Colombia el Estado está muy lejos de tener el monopolio sobre las armas. Aquí hay de distintas vertientes poderosos grupos armados, ilegales todos, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, como se quieran llamar, ¿sí?, que desafían el monopolio del Estado sobre las armas. Entonces, al final, nos quedamos, o Colombia se quedó un poco, como se dice, con el pecado y sin el género, porque se quedó con el pecado de una seguridad que no fue democrática y al final ni siquiera se resolvió el problema de la seguridad. Nadie puede negar que las cifras hablan por sí solas. En el 2002, Colombia era el 4º país más inequitativo de América Latina. En el 2011 es el más inequitativo de América Latina, donde la distribución del ingreso está cada vez más concentrada en el 1% más rico, donde la tierra todavía continúa en manos de una minoría terrateniente, que además llegó hasta allí gracias a la usurpación de ese proyecto paramilitar violenta que se dio en las regiones. Entonces, pues es muy triste porque aunque la economía crece, tenemos unas cifras de crecimiento económico que parecieran indicar que Colombia está alcanzando niveles de desarrollo, ya no de un país subdesarrollado, sino que ya está pasando a la transición de un país en desarrollo. Y hubo grandes actos publicitados de desmovilización, y luego hemos venido a saber que esas personas realmente no se desmovilizaron, que quienes aparecen desmovilizándose eran personas que casi todas las prepararon para ese día. Inclusive ustedes recordarán alguna de esas personas que aparecía impecablemente vestido con unas manos casi de oficinista y no de persona que estuviese en la guerra. Y eso hoy tiene consecuencias grandes. El tema de las bandas criminales está atado a esa circunstancia, que aquí nos hicieron creer que habían desmovilizado el paramilitarismo y que se había acabado esa función, que el Estado había recuperado la fuerza legítima para perseguir a la insurgencia. Eso no es cierto. Hay unas zonas del país donde el paramilitarismo campea todavía, tiene mucha fuerza y se ha ido transformando en unas bandas criminales. Si hubiera existido realmente un proceso de movilización serio y contundente, jamás estaríamos enfrentando el peligro que hoy tenemos con las bandas criminales. El país está todavía muy polarizado.
entre los que son uribistas, que siguen diciendo que es que no le dieron la oportunidad al presidente de terminar la tarea, que van a tratar de buscar por todos los medios que él vuelva al poder, etc. Y ya sectores de, si se quiere, clases medias urbanas, intelectuales, que ven el autoritarismo de Uribe como, no solo como un camino regresivo que desinstitucionaliza el país, sino como un camino, un paraguas detrás del cual se ocultaron muchos procesos de corrupción y de excesos y de abusos. Digamos que la razón por la cual la clase media y la opinión pública se divorcia de Uribe tiene que ver con todos estos grandes escándalos de corrupción en el proceso de nombramiento de los notarios, de corrupción en la asignación de subsidios a los grandes propietarios, de los negocios de los hijos del propio presidente, del caso de los falsos positivos, de la persecución de las cortes, de la estigmatización de los movimientos sociales. Entonces deja un país muy polarizado, pero quizá también deja una lección muy importante. No se puede justificar la lógica de que el fin justifica los medios. No solamente lo que hemos perdido como en recursos, lo que hemos perdido en vidas humanas. Y creo que la pérdida más grande es la pérdida de la ética de este país. La noción de decencia, la noción de respeto, la noción de la prevalencia de los derechos humanos por encima de cualquier cosa. Y la noción de la defensa de la vida por encima de la riqueza, de la acumulación, de la fama o del honor que se caracteriza o se cimenta fundamentalmente en el haber, en el tener y en el acumular. Creo que Colombia en estos 8 años perdió lo mejor que podía tener y era su condición de país decente, de país respetuoso y de país libre de todas las ataduras de la guerra que tiene este país. Como decía antes, hay personas que apoyan lo que pasó, pero también encuentra uno mucha gente que dice hoy en día que se desilusionó, se desencantó de esas políticas porque ha descubierto de que detrás de ellas había todo este tipo de cosas. Y eso da un poco de esperanza. Ojalá haya cada vez más personas que descubran que ese no es el derecho de las cosas. Yo pienso que dejan un país resquebrajado en términos hablando estrictamente del escenario en el que trabajo, en términos de derechos humanos hay un país antes y un país después de Álvaro Uribe Vélez. Durante esos 2 gobiernos, si tú lo miras por desplazados, fueron casi 2 millones. Y 2 millones yo no sé qué ciudad será, es de las más grandes del país, no sé, Medellín, ¿no? Ponte a pensar, se desplazó todo Medellín en ese periodo de tiempo, ¿no? 2 millones de personas. Si tú lo miras por el asesinato de sindicalistas, fueron como 560 sindicalistas. Y así, si tú lo miras, durante esos 8 años, Rodolfo Steinhagen, el relator de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, sacó un informe diciendo en Colombia se está cometiendo un genocidio contra los pueblos indígenas, ¿no? Las cifras son increíbles. Y bueno, lo paradójico es que llega el nuevo gobierno también con un nuevo discurso más amable, con nuevas iniciativas como la ley de víctimas, pero tú te encuentras con los factores reales de lo que genera violaciones de derecho humano en este país y tú dices, no va a parar, no va a parar. El expediente Uribe, con el paso de los años, con mis arrugas, con el corazón todavía demasiado arrugado con el dolor, todavía me impresiona lo que vi, me impresiona la cabeza que cortaron de un niño frente a mí, me impresiona las mujeres violadas. Tengo en mi memoria el asesinato de Bartolomé Cataño, el asesinato de 200 personas en la comunidad de paz de San José de Apartado. Me duele, yo vibro y por eso tiene que existir responsabilidad política, jurídica,